El día en que quedé atrapada en el incendio, mi esposo estaba afuera de la sala de partos, ansioso, pero no por mí. Esperaba por su primer amor, su verdadero amor. En ese infierno yo dejé de existir. No quedó nada de mí, solo cenizas. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba nuevamente en la secundaria, como si el universo me hubiera otorgado una segunda oportunidad, no para rehacer mi vida, sino para enfrentar el desastre que había sido mi pasado. Vi a Esteban en el aula, tan reconocible como siempre, su rostro perfecto, el aire de suficiencia que siempre lo rodeaba. Pero esta vez, algo cambió dentro de mí. Lo único que sentí al mirarlo fue náuseas. Esteban jamás sabrá que perdió más que una esposa en ese incendio. Perdió también a su hijo no nacido, pero eso ya no importa. Hoy, por alguna razón, le tocaba a él limpiar la pizarra. Irónico, ¿no? Pero su nombre no estaba escrito allí, era el mío, María Sánchez. Una costumbre que yo misma había permitido al cubrirlo siempre, al ser su sombra fiel. Carlos, su amigo inseparable, me lanzó la goma de borrar al escritorio con ese gesto de superioridad que conocía tan bien. «Anda, María, limpia tú», me dijo con una sonrisa burlona. El aula se llenó de risas ahogadas, cuchicheos que no me molesté en descifrar del todo, aunque sabía perfectamente de qué hablaban. Las chicas, las mismas que siempre menospreciaban mi devoción por Esteban, comenzaron a soltar sus comentarios en tono sarcástico. «En serio, no tiene orgullo, siempre detrás de él como un perrito faldero». «Sí, ¿te acuerdas? Desde la secundaria. Patético». Yo jamás me rebajaría así por un hombre. Ellas no lo entendían. Ellas no sabían lo que era amar tanto a alguien que tu vida se volvía irrelevante. Pero yo sí. Lo supe hasta el día en que el fuego lo destruyó todo. Ese amor me llevó a la tumba, y al despertar entendí que debía cambiarlo todo. Caminé hacia la pizarra con la goma en mano. Los murmullos continuaban, esperando el espectáculo de siempre. María, la sumisa, limpiando para su amo. Pero esta vez, mi mano no obedeció al guión. Miré a las chicas con una sonrisa que mezclaba gratitud y burla. «Gracias por la advertencia, chicas», les dije, dejando caer las palabras como una daga. Borré mi nombre de la pizarra con calma y escribí el de Esteban en mayúsculas. Me giré hacia el salón y hablé con voz firme. «Presidenta de clase, lamento haberles molestado todo este tiempo. Ya no será necesario». El aula quedó en silencio. Las miradas, incrédulas, se clavaron en mí como si hubiera cometido una herejía. Los cuchicheos comenzaron de nuevo, intentando encontrar una lógica a mi repentino cambio. «Está loca. Es psicología inversa, quiere que él la busque. Seguro está jugando algún juego raro». No me importaba. Me encogí de hombros, dejé la goma sobre el escritorio y regresé a mi asiento. Justo en ese momento, Esteban apareció por la puerta. El brillo del sol iluminaba su figura, y por un segundo comprendí por qué había perdido la cabeza por él. Era innegablemente guapo, pero esa sensación desapareció tan rápido como llegó. Todo lo que sentí al verlo fue asco. Los cuchicheos cesaron, nadie quería perderse la reacción de Esteban. Yo me senté tranquilamente sin mirarlo. Él, como siempre, asumió que ya me había encargado de todo. Se dirigió a su asiento y buscó su botella de agua. Pero claro, yo tampoco la había llenado esta vez. Zacarías, su amigo inseparable, no tardó en notar los cambios. «María, ¿qué pasa con el cambio repentino de corazón? No limpiaste la pizarra, ni agua, ni leche. ¿Qué sucede?» Fruncí el ceño, mi paciencia al límite. «¿Esteban está discapacitado?», pregunté con calma, aunque cada palabra llevaba una carga punzante. «Puede hacer esas cosas él mismo, no soy su madre ni su sirvienta». El salón entero se quedó sin aire. Esteban me miró por un segundo, sus ojos entrecerrados. Luego soltó un suave resoplido, frío, pero no dijo nada. Probablemente pensaba que era una fase, algo pasajero, pero no lo era. Esa María que él había conocido murió en el incendio. La que había renacido no estaba allí para complacerlo. Ahora era el momento de recuperar todo lo que había perdido, empezando por mí misma. Probablemente pensó, como todos los demás, que yo estaba bromeando, que solo estaba jugando el típico juego de hacérmela difícil para que él insistiera y me convenciera de volver. Esteban, como siempre confiado y relajado, le dio un codazo con el pie a Zacarías, indicándole que guardara silencio. Zacarías, entre risas, se levantó y se acercó a borrar la pizarra sin rechistar. Yo, mientras tanto, abrí mi libro de texto, fingiendo que nada de esto me afectaba, y me puse a estudiar. Pero la verdad era otra. Por culpa de Esteban había renunciado a mi plaza en el prestigioso Northwood High y terminé viniendo a Southwood, una escuela que ni siquiera aparecía en los rankings. Podría haber estado en las clases avanzadas, liderando proyectos y demostrando mi potencial, pero no, aquí estaba, atrapada en la clase de nivel más bajo porque Esteban necesitaba que yo estuviera a su lado. Discutí con mi madre cuando todo esto comenzó, le dije que no era justo, que no podía sacrificar mi futuro de esa manera.
pero ella solo vio el lado práctico. «Nuestras familias son cercanas, María», me dijo. «Esteban y tú siempre han estado juntos, esto no va a cambiar por un instituto». En el fondo, creo que ambas sabíamos que era un error, pero las expectativas de todos eran demasiado pesadas. Siempre vi a Esteban como un príncipe azul. Mi príncipe azul. Pero ahora, sentada en este aula, la única palabra que venía a mi mente era idiota. ¿Cómo pude pasar tanto tiempo idealizándolo? Se creía el centro del universo, como si fuera algún tipo de realeza que debía ser admirada por todos. Esa fue la última vez que me permitiría caer en su juego. No más. Esta vez había tomado una decisión. Mantendría la mayor distancia posible entre nosotros, empezando con el próximo cambio de asientos. Mi nuevo objetivo era claro: entrar en el top 10 de la clase en los próximos exámenes mensuales. Zacarías regresó después de borrar la pizarra. Me miró con una sonrisa burlona al ver que estaba completamente concentrada en mi libro. Agarró el libro de golpe y dijo: «Vaya, la señorita Sánchez, dándole duro a los estudios. ¿Te estás preparando para ser la tutora de nuestro querido Esteban otra vez? Oye, ¿y si me ayudas a mí también?» No podía evitarlo. En su cabeza, todo lo que hacía giraba alrededor de Esteban. Recuperé mi libro de sus manos y sin mirarlo respondí: «Un cerebro tonto es un cerebro tonto. No importa cuánta tutoría reciba. Tal vez deberías pensar en estudiar al extranjero o algo así». Levanté la vista por un instante y mis ojos se cruzaron con los de Esteban. Su mirada estaba cargada de sorpresa y rabia. En su mente, yo, María Sánchez, jamás diría algo así sobre él. Con un tono cortante, casi hostil, me lanzó: «¿Te hice algo?». Lo ignoré. Pasé a su lado con mi libro en mano y regresé a mi asiento. Lo conocía demasiado bien para saber que no me confrontaría otra vez, y ciertamente no lo hizo. Lo siguiente que vi fue cómo pateaba la silla junto a él y salía del aula furioso. Negué con la cabeza, intentando contener una sonrisa amarga. Realmente se creía un rey. Y fue culpa mía por tener tan pésimo gusto en chicos. Al llegar la hora del almuerzo, fui sola a la cafetería. Antes, siempre seguía a Esteban, buscando con entusiasmo su comida favorita o sus bebidas. Hoy, por primera vez, descubrí lo fácil que era simplemente pedir algo para mí misma, sin miradas fulminantes de los demás, sin reproches por estar ocupando su lugar en la fila. Tantas veces me habían regañado por intentar conseguir el cerdo agridulce favorito de Esteban, y todo lo que él me decía era: «No te pedí que me trajeras el almuerzo». «Te lo mereces», susurré para mis adentros mientras buscaba un asiento vacío. Sí, me lo merecía. Me senté junto a la ventana, disfrutando del silencio y de mi propia compañía. Minutos después, vi a Esteban y a Zacarías entrar a la cafetería con su balón de baloncesto. Normalmente, se dirigían directamente hacia mí, pero esta vez no lo hicieron. Miraron mi bandeja, la única en la mesa, y Zacarías, con cara de incredulidad, comentó: «María come sola». Señalé la barra de servicio con mi tenedor, indiferente. «Todavía podría quedar algo si te apuras». Esteban frunció el ceño. Había herido su ego, y no era algo que supiera manejar bien. «María, ¿estás en algo? ¿Qué te hice yo?», preguntó, su tono aún más molesto. Seguí comiendo, bajando la cabeza para evitar su mirada. Quería decirle tantas cosas, pero sabía que no valía la pena. Debería mencionarle que 10 años después, mientras esperaba que su primer amor diera a luz a un hijo que ni siquiera era suyo, yo había muerto junto con nuestro hijo no nacido en un incendio, o que aquella noche lo llamé incontables veces y solo recibí una señal de ocupado. «Esteban, Esteban», murmuré en voz baja para mí misma. «¿Realmente pensaste que no sabía nada?». Al final, no comió nada. Salió furioso de la cafetería y tampoco asistió a las clases de la tarde. Esa tarde, al llegar a casa, reuní el valor para decirles a mis padres que no iría a la universidad con Esteban después de graduarme. Mi madre, desconcertada, me preguntó por qué. Viendo la preocupación en sus ojos, sentí un nudo en la garganta. Ellos eran mis padres, las únicas personas que siempre me habían amado incondicionalmente. Y en mi vida pasada, los había descuidado tanto, obsesionada con un hombre que nunca me amó de verdad. No más, esta vez haría las cosas diferentes. Y al final, los hice enterrar a su propia hija. Así empecé a girar el tablero a mi favor. «Quiero pasar más tiempo con ustedes», dije con una sonrisa de niña consentida. Mi papá nunca podía resistirse a mis deseos. Si yo pedía algo, él movía cielo y tierra para conseguirlo. Después de eso, mis padres me buscaron un tutor particular. Lo curioso es que no fue cualquier tutor. Antonio Hernández, un chico de Northwood High que tenía un año más que yo, había obtenido la mejor calificación de la ciudad en el examen de ingreso. Cuando llegó a mi casa por primera vez con su uniforme impecable y esa calma tan propia de él, supe que no sería un tutor cualquiera.
Antonio era increíblemente inteligente, tanto que sus explicaciones eran más claras que las de cualquier maestro. Venía cada fin de semana, puntual, cargado de libros y notas. Pero este fin de semana era especial. Era la final del torneo de baloncesto. Nuestra escuela, Southwood High, era la anfitriona, y Antonio iba a jugar como capitán del equipo de Northwood. Me lo había mencionado en nuestra última tutoría. Voy a traer las notas que preparé para ti el día del partido. Después del juego podemos revisarlas. Me pareció lógico, pero yo no tenía intención de ir al partido. Esteban también jugaba, y lo último que quería era verlo. El viernes por la tarde estaba en el aula vacía, revisando mis apuntes y esperando el mensaje de Antonio. Le escribí un breve mensaje. Suerte, señor Hernández. Cuídate. Apenas terminé de enviar el mensaje, Zacarías, con su molesta costumbre de aparecer en los peores momentos, me quitó el teléfono de las manos. Suerte, señor Hernández. Cuídate. María, ¿ya has seguido adelante? Su voz resonó en el aula, atrayendo la atención de Esteban, quien estaba a unos metros. Esteban giró la cabeza, sus ojos fijos en mí, con una mezcla de confusión y algo que parecía... ¿Miedo? Sí, miedo. El siempre arrogante Esteban, que solía ignorarme como si no existiera, de repente mostraba una vulnerabilidad extraña. Caminó hacia mí, tomó el teléfono de Zacarías y leyó los mensajes en la pantalla. Su rostro se oscureció. Finalmente, levantó la mirada, su voz cargada de una sospecha que no se molestó en disimular. ¿Quién es él? Recuperé mi teléfono y lo guardé en el bolsillo, manteniendo la calma. ¿Y a ti qué te importa?, dije, mirando a Zacarías, que parecía a punto de soltar una carcajada. Era raro verme hablar así. Normalmente evitaba las confrontaciones, pero algo había cambiado en mí. Me di la vuelta para salir del aula, pero Esteban me agarró del brazo. Te pregunté, ¿quién es él? No vas a ningún lado hasta que me lo digas. ¿Estaba loco? ¿Qué derecho tenía de detenerme? Durante años lo seguí como una sombra, y él apenas me miraba. Ahora que había decidido alejarme, ¿se atrevía a actuar como si le importara? Le aparté la mano con un movimiento brusco y le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Esteban, pensé que me odiabas, así que por favor, sigue odiándome. Antes de que pudiera responder, una voz masculina clara interrumpió la escena desde la puerta. María. Me giré, y ahí estaba Antonio, con su uniforme azul marino de Northwood, sosteniendo una carpeta en la mano. Su presencia llenó el aula como si el tiempo se hubiera detenido. Vine a traerte las notas que te prometí. Pensé en dártelas antes del juego, dijo mientras entraba, su mirada fija en mí y luego en la mano de Esteban, que todavía estaba cerca de mi brazo. Esteban se colocó entre nosotros como si pudiera bloquear la entrada de Antonio. Su cuerpo estaba tenso, su mandíbula apretada. ¿Y tú quién eres?, gruñó, claramente molesto. Antonio, ajeno al drama, extendió la mano con naturalidad. Antonio Hernández, de Northwood High. Un placer. Esteban ignoró su gesto, sus ojos ardiendo con celos. ¿Tutor? ¿Desde cuándo necesitas un tutor? Desde que decidí que merezco más que ser tu sombra, respondí, mi voz firme, cada palabra saliendo con una confianza que no sabía que tenía. Por un momento la incomodidad de Esteban me pareció deliciosa. ¿Así se había sentido él cada vez que me ignoraba? ¿Cada vez que me trataba como si no valiera nada? Esta vez, yo tenía el control, y él lo sabía. Antonio, sin comprender completamente la tensión en el aire, me entregó las notas y me sonrió. Nos vemos más tarde, María. Suerte con el estudio. Asentí, sabiendo que este no sería el final de la conversación con Esteban. Pero por ahora, había ganado esta pequeña batalla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, como si de repente me hubiera convertido en una completa extraña. Y tal vez lo era. La María que ellos conocían, la que habría hecho cualquier cosa por Esteban, ya no existía. Había desaparecido, consumida por años de amor no correspondido y esperanzas rotas. Antonio, claramente incómodo con la tensión en el ambiente, dio un paso adelante. María, si este no es un buen momento, puedo... No. Lo interrumpí con más firmeza de la que esperaba. Fue una decisión repentina, casi instintiva, pero profundamente liberadora. Es el momento perfecto. De hecho, ¿por qué no vamos a la biblioteca? Podemos repasar esas notas antes del juego. El rostro de Esteban se endureció al escuchar mis palabras. Vi cómo su mandíbula se tensaba y sus nudillos se volvían blancos al apretar los puños. Era la reacción de alguien acostumbrado a tener el control, a ser el centro de atención. Por un instante pensé que iba a decir algo, a intentar detenerme. Pero no lo hizo. Solo me miró, como si me viera realmente por primera vez. Había pasado años esperando esa mirada, pero ahora ya no significaba nada. Tomé mi mochila con calma y me dirigí hacia Antonio. Al pasar junto a Esteban, nuestros hombros se rozaron ligeramente, y sentí una descarga eléctrica,
una mezcla de la familiaridad de una década compartida y el peso amargo de una vida desperdiciada. Mi voz fue suave, pero cargada de un significado que sabía que él entendería. Buena suerte en el juego, Esteban. Espero que esta vez, cuando alguien te necesite, estés ahí para ellos. Salí del aula con Antonio, dejando atrás un silencio atónito. Mientras caminábamos por el pasillo, cada paso parecía llevarme más lejos de la María que había sido y más cerca de la persona que quería ser. Antonio me miró de reojo, con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Respiré hondo, sintiendo cómo el peso de años de frustración y desamor empezaba a desvanecerse. Sí, respondí con una sonrisa sincera. Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy bien. Cuando entramos a la biblioteca, el aroma a libros viejos y nuevas posibilidades llenó mis sentidos. Observé a Antonio mientras sacaba sus notas cuidadosamente organizadas. Había algo tranquilizador en su presencia, en su atención genuina. Luego miré por la ventana y vi el campo de baloncesto a lo lejos. Una sonrisa se dibujó en mis labios. El juego estaba a punto de comenzar, pero, por primera vez, no era el de Esteban el que me importaba. Nos sentamos en una mesa apartada, rodeados de estanterías llenas de libros que parecían susurrar secretos de generaciones pasadas. Antonio abrió su carpeta y me miró con seriedad. ¿Quieres hablar de lo que acaba de pasar o preferirías concentrarte en las ecuaciones diferenciales? Suspiré, pasando los dedos por el borde áspero de la mesa. Era una superficie marcada por el tiempo, por las historias de tantos estudiantes que, como yo, habían buscado respuestas en ese lugar. Las ecuaciones diferenciales suenan bien, respondí con una sonrisa forzada. Al menos ellas tienen soluciones claras. Antonio asintió, pero no comenzó de inmediato. En cambio, me miró con sus ojos oscuros, llenos de una empatía que no esperaba. María, sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero puedo ver que algo te está molestando. A veces, hablar ayuda más que cualquier ecuación. Sus palabras atravesaron la muralla que había construido alrededor de mis emociones. Antes de darme cuenta, las palabras comenzaron a fluir de mis labios como un río desbordado. «Es Esteban», dije en un susurro. «Lo conozco desde siempre, ¿sabes? Era mi todo, mi sol, mi luna, mi razón para respirar. Qué patético, ¿no?» Antonio no dijo nada. Su silencio era un refugio, un espacio seguro donde podía liberar todo lo que había guardado durante años. Ahora lo veo tan claro. Veo cómo me usó, cómo me dio por sentada. Y lo peor es que yo se lo permití. Renuncié a todo por él. A mis sueños, a mis ambiciones, incluso a mí misma. Sentí como las lágrimas llenaban mis ojos, pero no eran de tristeza. Eran de rabia, de frustración, de una fuerza recién descubierta. Y lo más gracioso es que, después de todo, una parte de mí todavía lo ama. Después de todo lo que me hizo, todavía hay una parte estúpida de mí que quiere perdonarlo. Antonio me miró en silencio, dándome el espacio que necesitaba para procesar mis propias palabras. Por primera vez, me sentí verdaderamente escuchada. Antonio extendió su mano sobre la mesa, no para tocarme, sino como una oferta silenciosa de apoyo. El amor no es estúpido, María, es lo que nos hace humanos. Pero el amor propio, eso es lo que nos hace fuertes. Sus palabras resonaron en mí, como si hubiera puesto en voz alta algo que siempre había sabido, pero nunca me había atrevido a reconocer. «¿Cómo lo hago?», pregunté, mi voz quebrada por el peso de los años y las decisiones. ¿Cómo dejo ir 10 años de mi vida? ¿Cómo me perdono por haber sido tan ciega? Antonio me observó con una paciencia que parecía infinita. Sonrió, una sonrisa suave sin juicio, que iluminó toda su cara. Un paso a la vez, María, empezando por reconocer tu valor. Eres inteligente, eres fuerte y mereces mucho más de lo que te has permitido tener. En ese momento, el rugido de la multitud proveniente del gimnasio rompió la burbuja en la que estábamos. El juego había comenzado. «Deberías ir», le dije, intentando sonar indiferente. «Eres el capitán de tu equipo». Ellos pueden manejar el primer cuarto sin mí. Ahora mismo, creo que estoy exactamente donde debo estar. Sentí una calidez extenderse por mi pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. No era amor, al menos no todavía, pero era el comienzo de algo nuevo, algo mío. «Gracias», susurré, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar. «No hay de qué», respondió Antonio con una naturalidad que desarmaba. «Ahora, ¿qué te parece si miramos esas ecuaciones? Después de todo, la mejor venganza es el éxito». Asentí, limpiándome las lágrimas mientras abría mi cuaderno. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Mientras Antonio comenzaba a explicar, me di cuenta de que este momento, aquí en la biblioteca con un chico que apenas conocía, era el verdadero comienzo de mi historia. Afuera, el juego continuaba, pero por primera vez en mi vida no me importaba el resultado. Tenía mis propias batallas que ganar, y esta vez estaba decidida a salir victoriosa.
Las horas pasaron volando mientras Antonio y yo nos sumergíamos en un mar de números y fórmulas. Su forma de explicar hacía que incluso los conceptos más complejos parecieran sencillos, como piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente se expandía, desafiada y estimulada de una manera que había olvidado que era posible. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la biblioteca. Los gritos y vítores del gimnasio se filtraban a través de las paredes, indicando que el juego había terminado. «Parece que fue un partido emocionante», comentó Antonio, cerrando su cuaderno. Asentí distraídamente, sorprendida de que una parte de mí todavía se preguntara cómo le habría ido a Esteban. Sacudí la cabeza tratando de deshacerme de ese pensamiento. «Deberíamos ir a ver», sugerí, más por costumbre que por verdadero interés. Mientras caminábamos hacia el gimnasio, el pasillo estaba lleno de estudiantes eufóricos. El ambiente era eléctrico, cargado de emoción y celebración, pero algo no cuadraba. Los rostros que veía no eran de victoria, sino de shock y confusión. ¿Qué habrá pasado?, murmuré, más para mí misma que para Antonio. Fue entonces cuando lo vi. Esteban estaba sentado en un banco fuera del gimnasio, con la cabeza entre las manos. Su uniforme de baloncesto estaba empapado de sudor, y su cuerpo temblaba ligeramente. Zacarías estaba a su lado, hablando en voz baja y frenética. Sin pensarlo, mis pies me llevaron hacia él. A medida que me acercaba, pude escuchar fragmentos de su conversación. «No puedo creer que lo hayas hecho, hermano», decía Zacarías. «Tirar el partido así. ¿En qué estabas pensando?» Mi corazón dio un vuelco. Esteban había tirado el partido. El mismo Esteban que vivía y respiraba baloncesto. «Esteban», dije suavemente, sorprendida por la preocupación en mi propia voz. Él levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Por un momento, vi al niño que había sido mi mejor amigo, vulnerable y perdido. «María», susurró, su voz ronca y quebrada. «Lo arruiné todo». Sentí una mano en mi hombro y me giré para ver a Antonio. Su expresión era una mezcla de preocupación y confusión. «¿Qué pasó?», pregunté, dirigiéndome a nadie en particular. Fue Zacarías quien respondió, su voz cargada de frustración y decepción. «Esteban perdió la cabeza en el último cuarto». Comenzó a pasar el balón al equipo contrario, a fallar tiros que normalmente habría acertado sin esfuerzo. Perdimos por 20 puntos, no podía creer lo que veía. Miré a Esteban, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Este no era el Esteban que conocía, el competidor feroz que habría dado todo por una victoria. «¿Por qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Esteban levantó la mirada, encontrándose con mis ojos como si llevara siglos esperando este momento. «Porque nada importa si tú no estás allí», dijo simplemente. Las palabras golpearon como un mazo, y sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Durante semanas había enterrado emociones que ahora surgían como una tormenta. Rabia, dolor, confusión. Y sí, amor. Ese amor testarudo que no quería desaparecer, por mucho que lo intentara. «No», respondí, con la voz temblorosa pero firme. «No tienes derecho a hacer esto, Esteban. No puedes arruinar tu futuro, y después culparme por ello». Antonio, que hasta ahora había permanecido al margen, dio un paso adelante. Su presencia era como un ancla en medio de la tormenta. «Creo que todos necesitamos un momento para calmarnos», dijo con un tono tranquilo pero autoritario. Pero Esteban se puso de pie de golpe, y sus ojos ardían con una intensidad que me asustó. «¿Quién eres tú para meterte en esto?», gruñó, con una agresividad que no había visto antes. «Esto es entre María y yo». «Te equivocas», respondí, sorprendida por la seguridad en mi voz. «Esto no es solo entre tú y yo, Esteban. Esto trata de ti, de tus decisiones y de tus acciones. No puedes seguir culpando a los demás por los errores que cometes». Vi el dolor cruzar su rostro, pero también algo más. Por primera vez, Esteban realmente me estaba viendo. No como la chica que siempre estaría allí para él, sino como una persona con deseos y límites propios. «Lo siento», susurró, con un esfuerzo visible. Las palabras parecían dolerle físicamente. Sentí un nudo en la garganta, pero logré mantener las lágrimas a raya. «Yo también lo siento, Esteban. Siento que hayamos llegado hasta aquí». Con eso, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era como desprenderme de años de historia que habían dejado de pertenecerme. Antonio me siguió en silencio. Su compañía era un alivio que no sabía que necesitaba. Al salir del edificio, el aire fresco de la noche me golpeó con fuerza, llevándose parte del peso que cargaba en el pecho. ¿Estás bien?, preguntó Antonio suavemente, con esa mirada que parecía atravesar todo. Respiré hondo. Sentí que algo dentro de mí se había roto y al mismo tiempo comenzaba a reconstruirse. «No», respondí, honestamente.
pero creo que lo estaré. Caminamos juntos hacia mi casa. En el silencio de la noche, algo se aclaró en mi mente. Este era un punto de inflexión. No sabía lo que el futuro traería, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Esteban, el apoyo de Antonio, todo daba vueltas en mi cabeza como un remolino. Por la mañana, cuando el sol comenzó a colarse por mi ventana, me levanté agotada pero decidida. Hoy era sábado, el día de mi tutoría con Antonio. Una parte de mí quería cancelar, quedarme bajo las sábanas y olvidarme del mundo. Pero otra parte, más fuerte, sabía que tenía que seguir adelante. Me vestí lentamente y bajé a desayunar. Mis padres ya estaban en la cocina. Por sus miradas, supe que las noticias del partido se habían esparcido. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó mi madre con preocupación evidente. «Estoy bien, mamá, de verdad», respondí, tratando de sonar convincente. Mi padre, con su periódico en la mano, me miró con esos ojos analíticos que siempre parecían saber más de lo que decía. «¿Segura? Sabes que puedes hablar con nosotros sobre lo que sea, ¿verdad?». Sentí una oleada de gratitud hacia ellos. En mi obsesión por Esteban, había descuidado tantas cosas, incluyendo a mis propios padres. Esto debía cambiar. «Lo sé, papá, y lo haré, lo prometo, pero ahora mismo necesito procesarlo todo por mi cuenta». En ese momento sonó el timbre. Era Antonio. «Debe ser mi tutor», dije, levantándome rápidamente. «Estaremos en la sala, ¿está bien?». Mis padres asintieron, pero no sin intercambiar una mirada que no pude descifrar. Mientras me dirigía a abrir la puerta, me sentí más ligera, como si cada paso me acercara un poco más al futuro que realmente quería construir. Comenzó a pasar el balón al equipo contrario, a fallar tiros que normalmente habría acertado sin esfuerzo. Perdimos por 20 puntos. No podía creer lo que veía. Miré a Esteban, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Este no era el Esteban que conocía, el competidor feroz que habría dado todo por una victoria. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esteban levantó la mirada, encontrándose con mis ojos como si llevara siglos esperando este momento. «Porque nada importa si tú no estás allí», dijo simplemente. Las palabras golpearon como un mazo, y sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Durante semanas había enterrado emociones que ahora surgían como una tormenta. Rabia, dolor, confusión. Y sí, amor. Ese amor testarudo que no quería desaparecer, por mucho que lo intentara. «No», respondí con la voz temblorosa pero firme. «No tienes derecho a hacer esto, Esteban. No puedes arruinar tu futuro y después culparme por ello». Antonio, que hasta ahora había permanecido al margen, dio un paso adelante. Su presencia era como un ancla en medio de la tormenta. «Creo que todos necesitamos un momento para calmarnos», dijo con un tono tranquilo pero autoritario. Pero Esteban se puso de pie de golpe, y sus ojos ardían con una intensidad que me asustó. «¿Quién eres tú para meterte en esto?», gruñó, con una agresividad que no había visto antes. «Esto es entre María y yo». «Te equivocas», respondí, sorprendida por la seguridad en mi voz. «Esto no es solo entre tú y yo, Esteban. Esto trata de ti, de tus decisiones y de tus acciones. No puedes seguir culpando a los demás por los errores que cometes». Vi el dolor cruzar su rostro, pero también algo más. Por primera vez Esteban realmente me estaba viendo. No como la chica que siempre estaría allí para él, sino como una persona con deseos y límites propios. «Lo siento», susurró, con un esfuerzo visible. Las palabras parecían dolerle físicamente. Sentí un nudo en la garganta, pero logré mantener las lágrimas a raya. «Yo también lo siento, Esteban. Siento que hayamos llegado hasta aquí». Con eso, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era como desprenderme de años de historia que habían dejado de pertenecerme. Antonio me siguió en silencio. Su compañía era un alivio que no sabía que necesitaba. Al salir del edificio, el aire fresco de la noche me golpeó con fuerza, llevándose parte del peso que cargaba en el pecho. «¿Estás bien?», preguntó Antonio suavemente, con esa mirada que parecía atravesar todo. Respiré hondo. Sentí que algo dentro de mí se había roto y al mismo tiempo comenzaba a reconstruirse. «No», respondí, honestamente, «pero creo que lo estaré». Caminamos juntos hacia mi casa. En el silencio de la noche, algo se aclaró en mi mente. Este era un punto de inflexión. No sabía lo que el futuro traería, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de mi vida. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Esteban, el apoyo de Antonio, todo daba vueltas en mi cabeza como un remolino. Por la mañana, cuando el sol comenzó a colarse por mi ventana, me levanté agotada pero decidida. Hoy era sábado, el día de mi tutoría con Antonio. Una parte de mí quería cancelar, quedarme bajo las sábanas y olvidarme del mundo.
Pero otra parte, más fuerte, sabía que tenía que seguir adelante. Me vestí lentamente y bajé a desayunar. Mis padres ya estaban en la cocina. Por sus miradas, supe que las noticias del partido se habían esparcido. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó mi madre con preocupación evidente. «Estoy bien, mamá, de verdad», respondí, tratando de sonar convincente. Mi padre, con su periódico en la mano, me miró con esos ojos analíticos que siempre parecían saber más de lo que decía. «¿Segura? Sabes que puedes hablar con nosotros sobre lo que sea, ¿verdad?». Sentí una oleada de gratitud hacia ellos. En mi obsesión por Esteban había descuidado tantas cosas, incluyendo a mis propios padres. Esto debía cambiar. «Lo sé, papá, y lo haré, lo prometo, pero ahora mismo necesito procesarlo todo por mi cuenta». En ese momento sonó el timbre. Era Antonio. «Debe ser mi tutor», dije, levantándome rápidamente. «Estaremos en la sala, ¿está bien?». Mis padres asintieron, pero no sin intercambiar una mirada que no pude descifrar. Mientras me dirigía a abrir la puerta, me sentí más ligera, como si cada paso me acercara un poco más al futuro que realmente quería construir. «Lo siento, Esteban», dije con voz firme, sorprendiéndome a mí misma. Ni siquiera me reconocía en esas palabras. «Tengo cosas que hacer». Sin darle tiempo a responder, me giré y me dirigí a la oficina del director. Cada paso que daba se sentía como un martillo golpeando mi pecho, un recordatorio constante de que estaba rompiendo con todo lo que había sido. La secretaria, una mujer de rostro amable pero ojos inquisitivos, me miró sorprendida cuando pedí hablar con el director Ramírez. «Es urgente, por favor», insistí tratando de mantener la calma en mi voz. Después de lo que parecieron siglos, me llamaron para entrar. El director Ramírez estaba sentado detrás de su escritorio, un hombre de mediana edad con el cabello entrecano y una expresión que oscilaba entre el cansancio y la curiosidad. «¿En qué puedo ayudarte, María?», preguntó, su tono neutral pero atento. Tomé una respiración profunda como si eso fuera suficiente para mantener mi valentía intacta. «Señor director, tengo información importante sobre un esquema de fraude académico en la escuela». Su mirada se endureció. Los ojos, que segundos antes habían mostrado cierta calma, se abrieron de par en par. Esa es una acusación muy seria, María. ¿Estás absolutamente segura de lo que estás diciendo? Asentí lentamente, sintiendo cómo el peso de mis palabras se hundía en el ambiente. «Completamente segura, señor. Tengo pruebas». Abrí mi mochila y saqué una carpeta que parecía arder en mis manos. Durante el fin de semana, Antonio y yo habíamos trabajado sin descanso para recopilar toda la evidencia posible. Correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes, registros bancarios. Cada documento era como una pieza de un rompecabezas oscuro que nadie quería admitir que existía. El director los revisó en silencio, pasando página tras página. Con cada hoja, su rostro se volvía más sombrío. «Esto es gravísimo, María. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esto?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Sí, señor», respondí con un nudo en la garganta. «Lo sé». «¿Quiénes están involucrados?», continuó, aunque su tono insinuaba que ya tenía una idea. «Esteban Benítez y Zacarías Morales», dije, las palabras saliendo como dagas de mi boca. «Y posiblemente otros». El director se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si intentara borrar la gravedad de la situación. Por un momento, pensé que me pediría que me marchara, que olvidara todo. Pero en lugar de eso, volvió a mirarme, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Respeto. «María, debo agradecerte por tu valentía. Esto no es algo fácil de hacer, pero necesito saber, ¿por qué ahora? ¿Por qué decidiste dar este paso?». Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero las contuve. No podía permitirme flaquear. «Porque es lo correcto, señor. Porque no quiero seguir siendo la persona que mira hacia otro lado mientras las cosas malas suceden. Porque quiero ser alguien de quien pueda sentirme orgullosa». El director asintió, sus labios formando una línea fina. Finalmente, dijo: «Gracias, María. Prometo que esto se investigará a fondo, pero te pido que seas discreta. Esto podría tener consecuencias muy serias». Cuando salí de la oficina sentí una mezcla de alivio y temor. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. El resto del día transcurrió en una especie de niebla. Todo parecía borroso, las clases, los murmullos, las miradas inquisitivas. Podía sentir a Esteban y a Zacarías observándome, pero me negué a devolverles la mirada. No se lo merecían. Al final del día, cuando finalmente salí del edificio, Antonio ya me estaba esperando. Su rostro estaba lleno de preocupación. «¿Cómo fue?», preguntó suavemente. «Está hecho», respondí, mi voz quebrada. «Para bien o para mal»,
insistió, buscando en mi expresión algo que yo misma no sabía si tenía. Está hecho. Antonio me abrazó y por primera vez en todo el día me permití llorar. Lloré por todo, por las cosas que había perdido, por las que nunca recuperaría y por las que apenas comenzaba a entender. Pero mientras las lágrimas caían, sentí algo nuevo, una fuerza que no sabía que tenía. Por primera vez sentí que estaba escribiendo mi propia historia. Los días siguientes fueron un torbellino. La investigación comenzó de inmediato, y el caos se apoderó de la escuela. Esteban y Zacarías fueron suspendidos, y muchos otros fueron interrogados. Algunos me miraban como una heroína, otros como una traidora. Pero eso ya no importaba. Sabía quién era y lo que había hecho, y por primera vez, eso era suficiente. Una tarde cualquiera, mientras recogía mis cosas después de mi última clase, sucedió algo que no esperaba. Me encontré cara a cara con Esteban. Sí, Esteban. El tipo que siempre tenía un grupo de gente siguiéndolo como si fuera el sol y ellos los planetas, pero esta vez estaba solo. Sin sonrisas falsas, sin risas fingidas, parecía roto, las ojeras profundas bajo sus ojos, el cabello completamente desordenado. No era el Esteban que solía llenar las habitaciones con su presencia, era alguien que apenas reconocía. ¡María! Dijo, y su voz sonaba como si hubiera estado gritando o llorando, no estaba segura. Era apenas un susurro. ¿Podemos hablar, por favor? En ese momento, lo confieso, quise salir corriendo, como si evitar esta conversación pudiera borrar años de todo lo que significaba Esteban para mí, pero sabía que no podía huir para siempre. Esto tenía que pasar, tarde o temprano, así que respiré hondo intentando que no se notara mi nerviosismo. Está bien, respondí, señalando un banco vacío en el patio. Caminamos en silencio y nos sentamos. Entre nosotros había más que un espacio físico. Había años de recuerdos, buenos y malos, y un peso invisible que hacía difícil incluso respirar. Finalmente, él habló. ¿Fuiste tú, verdad?, preguntó, y su voz tembló un poco. Tú le dijiste al director sobre... todo. Mi garganta se cerró. Solo pude asentir. No confiaba en mi voz para responder. Esteban soltó un suspiro tan profundo que parecía que llevaba semanas reteniéndolo. ¿Por qué? Preguntó, mirándome con ojos que no sabía interpretar del todo. Porque era lo correcto, dije, con una firmeza que no sabía que tenía. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Porque no podía seguir siendo cómplice de tus mentiras, Esteban. Y porque merezco más. Todos lo merecemos. Lo vi tragar saliva con dificultad. Sus ojos brillaban y aunque no derramó lágrimas, estaban ahí, atrapadas en el borde. Lo siento tanto, María. Por todo. Por tomarte por sentado. Por no valorarte. Por ser un cobarde y un tramposo. Sus palabras me golpearon. No era un golpe físico, pero el impacto fue igual de fuerte. Durante años había soñado con este momento. Había imaginado 1000 maneras en las que Esteban admitiría sus errores y se disculparía. Pero ahora que finalmente sucedía, no sentía la satisfacción que pensé que tendría. Sentía vacío. Yo también lo siento, Esteban, dije, mi voz mucho más suave ahora. Siento haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarte antes. Nos quedamos en silencio, dejando que nuestras palabras llenaran el espacio entre nosotros. Todo parecía más pesado de lo que debería. ¿Y ahora qué?, preguntó él finalmente. No lo sé, respondí, encogiéndome de hombros. Supongo que tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Todos nosotros. Asintió lentamente, como si apenas estuviera entendiendo el peso de lo que eso significaba. Voy a confesarlo todo, María. A la Junta, a mis padres, a quien sea necesario. Es lo mínimo que puedo hacer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo de respeto hacia él. Quizás, después de todo, todavía quedaba algo del chico del que una vez estuve enamorada. Me alegro, dije con sinceridad. Es un buen comienzo. Nos levantamos al mismo tiempo. Lo miré a los ojos y vi muchas cosas ahí. Dolor, arrepentimiento, pero también algo más. Esperanza, tal vez. Adiós, Esteban, murmuré, mi voz apenas un susurro. Adiós, María. Y gracias por todo. Lo observé alejarse, sus hombros caídos pero con la cabeza en alto. Había algo casi simbólico en esa imagen. Me sentí nostálgica pero también aliviada. Por primera vez sentí que las cosas tenían cierre. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Antonio. ¿Cómo estás? ¿Quieres hablar? Sonreí al leerlo. Sentí una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Estoy bien, respondí. De hecho, estoy mejor que nunca. Y era verdad. Por primera vez en años, sentía paz. Paz conmigo misma. Había enfrentado mis miedos y tomado decisiones que sabía eran difíciles, pero necesarias.
El futuro aún estaba lleno de incertidumbres y la investigación apenas comenzaba, pero ya no tenía miedo. Sabía que había encontrado mi fuerza, mi voz, mi valor. Miré por la ventana, hacia las estrellas. En algún lugar allá afuera, sentí que mi yo del pasado me sonreía, como diciendo, «Lo logramos». Y mientras cerraba los ojos, soñé con nuevos comienzos y con un futuro que, esta vez, escribiría con mis propias manos.